Hoy vamos a preparar una pasta integral hecha con harina de arvejas y de chía. Son unos coditos que vamos a preparar con una salsa mediterránea en base a tomate fresco, ajo y albahaca. Vamos a pelar unos dientes de ajo que van a ser la primera base de nuestra salsa y los vamos a cortar en láminas finas. Los vamos a poner a dorar con un poquito de aceite de oliva. Ponemos frío el aceite de oliva para que el ajo no se queme y no aporte un gusto amargo a la salsa. Ahora vamos a cubetear un par de tomates peritas frescos que van a ser la base principal de nuestra salsa. El ajo ya se está dorando, es un buen momento para agregar el tomate con casero. Agregamos sal, orégano y ají molido. Tenemos el agua hirviendo con un poco de sal gruesa y ahora vamos a echar la pasta para que se cocine. Esta pasta se cocina de una manera un poco diferente que la pasta de trigo. Hay que dejar que rompa el hervor 2 veces y después cocinarla unos 4 minutos más para que esté a punto. Ya está hirviendo la pasta por primera vez, le bajamos un poco el fuego para que se siga cocinando. Luego del segundo hervor los dejamos 4 minutos para terminar la cocción. Esta pasta está despidiendo un intenso olor a arveja y combinada con el perfume de nuestra salsa mediterránea va a quedar exquisita. Ahora vamos a salsear la pasta. Le agregamos unas hojas de albahaca fresca e integramos la pasta con nuestra salsa. El perfume de la albahaca le está agregando aún más aroma y le va a dar un sabor fresco a toda la preparación. Para finalizar, le vamos a dar un toque de parmesano . Llegó el momento de emplatar. Le agregamos un toque de albahaca fresca y le molemos pimienta negra que le va a dar un sabor más intenso. Este plato ha quedado bárbaro. Tiene color, tiene aroma, tiene sabor, es sano y muy fácil de preparar. ¡Anímense! Agradecemos a todos los que forman parte de nuestro canal.
suscríbete y seguinos en YouTube para recibir todas nuestras recetas.